Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros hablando principalmente de todo lo que significa, ¿verdad?, para nosotros el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, tiempo también en que reflexionamos y entendemos la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles significa el accionar del cristiano, pero aquí nos está mostrando directamente la acción de la tercera persona, así como lo quiere mostrar Lucas. No nos olvidemos que estamos con la teología lucana. Lucas presenta tres momentos, tres tiempos, como se dice. El tiempo del Padre, Dios Padre, el tiempo del Hijo, Dios Hijo, el tiempo del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Creación, redención y santificación. Es decir, ahora estamos nosotros viviendo el tiempo de la iglesia, la comunidad. Es el Padre que actúa con la creación, el mundo. Es el Hijo que actúa y redime al hombre y lo quita del pecado. Y es el Espíritu Santo, la fuerza entonces del Espíritu que trabaja ahora en la comunidad. Es decir, somos nosotros los responsables ahora de llevar adelante el mundo, la construcción del reino de Dios. Y es el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, que entre comillas, lo decimos, se encarna, ¿verdad?, en la comunidad. Y a eso le llamamos el Atiguazú, ¿verdad? Atiguazú dice cajal en hebreo, cajal dice iglesia en griego, ¿verdad? Pero dice entonces, oñondi de pañande, yahueruana, peñande yara, ñande apetebe. Pero esto significa para nosotros traerle a Dios, quiere decir traer la esencia de nuestra propia creación, darle sentido a nuestra propia vida. Que Dios, que es el creador del hombre, del universo, esté y viva en medio de nosotros para darle sentido a todo lo que nosotros vamos haciendo. Bueno, entonces, queridos amigos, desde aquí podemos entender muy bien Hechos de los Apóstoles. Nosotros en esta reflexión vamos notando y vamos viendo que existe todo un camino también. Es el camino que nosotros le llamamos un camino de salvación. Porque aquí se presentan los dos elementos, el bien, el regalo, Dios, la presencia, la construcción de lo que significa la presencia de un Dios. Pero al mismo tiempo sabemos que está también la limitación en la misma creación. Y nosotros buscando esa perfección, buscando, ¿verdad?, superarnos, ir en positivo, poner las cosas lindas y positivas, para que el mundo pueda funcionar de acuerdo a los criterios y los valores del Creador. Criterios y valores que Dios puso en el corazón, en lo
esencial de la vida del mismo hombre. Para que exista presencia de Dios en el mundo. Y entonces aquí nosotros vamos viendo la acción de la comunidad. Después de que Cristo haya padecido, muerto y haya resucitado principalmente, ahora queda en manos de la comunidad. Lucas es el único, ¿verdad?, que nos presenta la ascensión de Jesús al cielo, pero con esta intención pedagógica tan importante para decirnos, ¿saben qué? Pepe yapota, peche ayapoepe, she ya hayuma. Nada más y nada menos que la fuerza del Espíritu Santo que les va a acompañar, que les va a ayudar para que ustedes hagan realidad de todo lo que yo les he enseñado, todo lo que ustedes han visto, todo lo que queda como propuesta que yo les dejo, que yo he vivido. Y ese es entonces el modelo, el testimonio, el ejemplo que Dios nos deja a través de su Hijo Jesús. Pero ahora somos nosotros, es la comunidad la que se pone en camino, es la comunidad la que se está esforzando. Y aquí entonces nosotros reflexionamos con Hechos de los Apóstoles en este caminar de nuestra historia, los altibajos también. La comunidad cristiana que comienza a transmitir, a decir que busca el bien, pero no le dejan entonces actuar con tanta facilidad. Aquí viene la persecución. Ya desde el capítulo 7, ¿verdad?, cuando Esteban comienza a presentar, a decir cuál es la historia, cómo Dios fue actuando. Presenta prácticamente toda la historia de la salvación a Esteban en su discurso. Todo un capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. El 8 comienza ya diciendo que lo van a apedrear y lo apedrean a Esteban. Capítulo 8, Esteban muere. Saulo aprobó, dice, la muerte de Esteban. Y ese mismo día se desencadenó una violenta persecución, comienza la persecución. Y así el cristianismo que comienza a expandirse, pero no dejamos que la cosa siga con tanta facilidad, sino que comenzamos a perseguir ahora a quien ya no a Jesús, sino a sus seguidores. Entonces nos habla de Saulo, pero Saulo que es encontrado por el Señor, por Dios también en el camino. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen arriesgar su vida con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Son estudiantes y empleados, son campesinos y empresarios, fieles consagrados, abuelos, padres abnegados, son santos de lo cotidiano. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Hay gente buena en este mundo. Siguen a Jesús. Es el más que buena. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy la palabra de Dios la leemos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 11 al 26. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, la gente asombrada acudió corriendo al pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver a la gente, les dirigió la palabra a israelitas que les llama la atención, de que se admiran. ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro poder o virtud? El Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos. Y nosotros somos testigos, como este que ven aquí y que conocen, ha creído en su nombre. Su nombre le ha dado vigor, su fe le ha restituido completamente la salud a vista de todos ustedes. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia y sus autoridades lo mismo, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Y así continúa esta reflexión de Pedro. Después del primer milagro, curioso ¿por qué? Y porque el que sigue a Jesucristo siempre es capaz de hacer los milagros de Dios. En medio de nuestros amigos, de nuestros grupos, pero sobre todo porque tu la corrupción. Y nosotros, si somos verdaderamente cristianos, queridos amigos, tenemos que cambiar esta situación. Por eso que nos dice, el Dios
que le ha resucitado a Jesucristo, ahora nosotros que somos los seguidores de Dios por medio de Jesucristo que nos ha enseñado, ñande catto este abella potapea, hañamo poata la ñandeneta, ñama ñama un briponata lleva ya esa tamba, eva peñande yara, lo incuame ñande hamba eva peñande yara hoy posta, ñande yayapo. Otros Cristos, alter Christi. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. Lo que
de Yarañé, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yarañé, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañé, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Ahora, de una manera especial, nos detenemos en estos últimos versículos de este pasaje que nos habla sobre la permanencia de Pablo en Damasco. ¿Por qué decimos la última partecita de estos versículos? Porque aquí Saulo, que se ve perseguido ya él ahora, de perseguidor, ahora él entra en el grupo de los perseguidos. Porque una vez que el Señor lo toca, él se pone a predicar en la sinagoga de los judíos de que Jesús es el Hijo de Dios. Y él, eso es lo que está predicando, o mejor dicho, estaba persiguiendo a los que predicaban de que Jesús era el Hijo de Dios, de que en Jesús se había realizado la promesa del Antiguo Testamento. Solamente la experiencia y la fuerza, ¿verdad?, del camino hacia Damasco. Todos quedaban sorprendidos por eso. No era ese que perseguía en Jerusalén a los que invocaban este nombre y que vino aquí para llevar los presos ante los jefes de los sacerdotes. La pregunta, todos, claro, uno responde y dice todo lo que ya hemos leído y todo lo que conocemos de la vida de Pablo. Sí, cierto, ya lo llevaba a Guajinaguria, lleva. Y dice, lo respiraba todavía, como ese odio, respiraba todavía, aquí hay que poner orden, qué es lo que estos están haciendo. Pero Saulo cada vez con más vigor confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándole que Jesús era realmente, ¿verdad? Era realmente el Mesías. Esta es la fuerza entonces de la convicción y del encontrarse con Jesús de Nazaret. Ciertamente que hay muchos otros pasajes en que Pablo también cuenta de este momento de su conversión. ¿Acaso yo busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Piensan que quiero congraciarme con los hombres? Si quisiera quedar bien con los hombres, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué no es cosa de los hombres, porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Aquí está entonces recordando que él se encuentra en el camino, ¿verdad?, con el Señor, en el camino hacia Damasco. Seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo. Puño y letra. Hechos de los Apóstoles, ciertamente que es la teología de Lucas, pero que va utilizando la experiencia de Pablo en este caso, lo que él vivió. Y entonces, sobre todo porque sabemos que Lucas, según se dice, según la tradición, fue discípulo de Pablo. Lucas entonces estuvo escuchando y conoció esa experiencia tremenda de Pablo, tremenda en el sentido tan grande, tan positivo, como Dios cambia la historia de cualquiera, ¿verdad? De un gran perseguidor, de un gran fanático fariseo, de un gran conocedor ciertamente del judaísmo, ahora en un totalmente convertido cristiano, seguidor de Jesucristo, anunciador de Jesucristo. Entonces dice, ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Ahí está. Extremo, díselo, ¿verdad? Eso es lo que yo le estaba diciendo y les hablaba como un fanatismo.
pero ahora él va a tener que sufrir a causa del versículo 16 del capítulo 9 ya nos decía cuando tiene este diálogo Ananías con el Señor, porque porque el Señor pues, le dijo a Ananías, ¿verdad? Vete, ahí está, en esa calle le vas a encontrar a ese que se llama Saulo de Tarso. Y entonces, Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes, de los sacerdotes, para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. Porque él, yo le haré ver cuánto tendrá que padecer en mi nombre. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús,
precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Has cambiado mi vida, tantos sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo,
tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Y aquí estamos reflexionando con Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? El capítulo 9, principalmente los versículos finales que tenemos de esta narración en que Pablo permanece en Damasco. Pero con Pablo ñandere yátama, porque ustedes se dan cuenta, Saulo cada vez con más vigor confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándole que Jesús es realmente el Mesías. Es Pablo el que predica ahora. ¿Pero cómo es esto? Pablo, ¿qué es? ¿Qué es lo que escuchamos de vos? ¿O acaso no viniste para agarrarle a todos aquellos que están predicando ese nombre tal de Jesús de Nazaret? Jesús como el Cristo, el ungido, el Mesías. Y ahora nos estás confundiendo. ¿Sos vos el que estás predicando que Jesús es realmente el Mesías? ¿Cómo es eso? No te entendemos. Y al cabo de un tiempo, entonces los judíos se pusieron de acuerdo para quitarle la vida. No, esto no puede ser. Esto ya no aguantamos.
upea da peche, entonces Pablo de yo, a ver, mira que esto tuvo que ser entonces una polémica bastante dura, porque quitarle la vida, ¿verdad? A una persona aquí, Saulo, Pablo de Tarso, justamente es algo muy, muy, muy delicado, ¿verdad? Y Saulo se enteró de lo que tramaban contra él. Y como los judíos vigilaban noche y día las puertas de la ciudad para matarlo, ahí viene entonces el segundo elemento. Saulo entonces sabe, se entera. Y claro, una ciudad entre los muros, una ciudad donde todos vivimos allí y escuchamos, uno dice las cosas, uno se va enterando rápidamente allí en Damasco, y Pablo sobre todo se entera que le quieren matar. Sus discípulos lo tomaron durante la noche y lo descolgaron por el muro. Entonces los discípulos allí se ponen de acuerdo, atención, esto lo quieren matar. Quiere decir que Pablo entonces estaba predicando bastante y tenía varios discípulos ya. Quiere decir que Pablo siempre tuvo una gran personalidad, imagínense la capacidad que tiene, porque él iba a Damasco para matar a los que estaban en Damasco. Y ahora al final es quien se pone a predicar, y al mismo tiempo aquellos que supuestamente podrían haber muerto bajo la espada, podrían haber sido encadenados y encarcelados y llevados a Jerusalén incluso, ¿verdad? Sin embargo, ahora ellos se hacen discípulos de Pablo. Quiere decir que aquí entonces hay una fuerza muy grande, primero por parte de Dios en la conversión de Saulo. Por eso es que aquí en ese discurso tan lindo, en esas palabras que le da el Señor a Ananías, que no se quiere animar él ir junto a Saulo, porque él escucha y dice, ¿verdad, Señor? Yo escuché que ese hombre venía o viene con órdenes claras, ¿verdad? Ananías respondió al Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces el Señor responde también y le dice, bueno, Ananías, ¿sabe qué? Ella pola ande. Ananías, un hombre bueno, un hombre que responde, que tiene la fuerza, la gracia de Dios, seguidor del Señor. Y entonces el Señor le responde, ve a buscarlo. Te dejo, Ananías, no te preocupes, ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Es decir, yo lo elegí, yo le pongo aquí, y por lo tanto necesito verdaderamente que vos hagas este movimiento, necesito que vos te vayas, necesito que vos entonces acciones, actúes. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y aquí ya estamos entendiendo cuándo tendrá que padecer por mi nombre. Porque ahora ya quieren quitarle la vida. Estamos recién comenzando. Él se queda en Damasco, está un tiempo. Tiene ya sus discípulos, los otros escuchan, ven, dicen, pero ¿qué es lo que está pasando con este? Este en lugar de ayudar, este en lugar de hacer entonces que la vida del judaísmo se vuelva a restablecer, sin embargo, está poniendo más leña al fuego y está dividiendo más al judaísmo, porque es él ahora el que predica de que Jesús es el Mesías. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón, que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia?
Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñan de Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara Ñe'e en Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Estamos con el capítulo 9, los versículos que se refieren principalmente desde el 23 en adelante, ¿verdad? Al cabo de un tiempo los judíos se pusieron de acuerdo para quitarle la vida a Saulo. Pero Saulo se enteró de que tramaban algo, entonces él va a tener que prepararse para escapar. Si Saulo ahora sabía lo que era ser perseguido por su fe, también sabía la gran liberación de Dios. Saulo disfrutó de la protección divina en este caso, hasta que su ministerio fue cumplido ante Dios. Es decir, tuvo la oportunidad, Dios le dio esa oportunidad. Pero es porque Dios también, yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Cuánto tendrá que padecer por mi nombre, por predicar mi nombre. Pero se dan cuenta que Dios entonces elige también a personas que pueden dar de sí mismo. Ñande Yara segundo no es casilla o ya no es cayo y la iñate abute vea. Solemos luego decir nosotros, ¿verdad? Si vos necesitas de alguien, buscale, ¿sabe qué? A una persona que está muy ocupada. Es interesante. Allá, pero un va a pobre, ese que está muy ocupado, ese que tiene muchas cosas en su agenda, no hay tiempo allá porque está muy ocupado. Pea o ya podande. Pero ese que no tiene nada en su agenda, entonces, upear no yo ahí donde no nace tiempo. No, diga tú no estoy con muchas cosas gente. Ya pura, y eso es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Es interesante cómo el Señor busca justamente a aquellas personas que están ocupadas, que están metidas. Aquí le está llamando nada más y nada menos que a Pablo, que estaba tan metido en estas cosas, ¿verdad? Entonces quiere decir que él estaba preocupado, que tenía intereses, que buscaba verdaderamente entonces corregir Yahshua, entre comillas Yahshua, ¿verdad? Porque él lo que quería era eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esta secta, seguidores de un tal Jesús de Nazaret, diciendo que es el Kyrios, que es el Cristo, que es el ungido, que es el Mesías. Con todas las cartas que le dan, pero después, sin embargo, él mismo se da cuenta. ¿A quién persigues? Me estás persiguiendo a mí, le dice. Bueno, y aquí ya nos encontramos con esta situación, ¿verdad? Que es la situación más difícil con la que nosotros nos encontramos y estamos, entre comillas, vamos a decir así, luchando un poco. Y bueno, aquí dice, como los judíos vigilaban noche y día las puertas de la ciudad para matarlo, sus discípulos lo tomaron durante la noche y lo descolgaron por el muro metido en un canasto. Entonces los discípulos son los que le van a salvar a Pablo. Son ellos entonces quienes van a poner también parte de sí, o sea, se arriesgan también. Ellos también están arriesgando su vida, ¿verdad? Por defender a Pablo. Verdaderamente Saulo conocía de la protección divina en medio de la persecución, pero también aprendió que la liberación de Dios con frecuencia viene de manera muy humilde. ¿Quiénes son los que le van a salvar?
¿quiénes son los que le van a ayudar? Y justamente estos que están con él, ¿verdad? No hay nada triunfante en escaparse a escondidas de una ciudad de noche, escondido en una canasta. O sea, aquí también él tiene que reconocer, ¿verdad? Es como decir, todo lo que yo hice, yo que tal vez estaba esperando vanagloria, aplauso, bomba, qué bien. Aquí vino Pablo, aquí se va Pablo, le despedimos, hacemos una gran despedida, ¿verdad? De que vino a predicar. No, hay algo que y entonces Pablo tiene que escaparse, tiene que correr, pero todo por el nombre de Jesucristo. Fíjense, queridos hermanos, aquí de cierta manera la comunidad cristiana lo que está haciendo es darnos a entender, ¿verdad?, todo lo que significa el seguimiento de Cristo. Esto es lo que a nosotros nos está diciendo, que aquí en este camino nosotros también como cristianos tenemos esta misma condición. Nosotros también como cristianos vamos a tener esta misma situación. Pero lo lindo es, ¿verdad?, lo que hace Pablo. No se deja vencer por nada. Sigue, lucha, se empeña para poder entonces cumplir también con aquella misión que el Señor le ha regalado. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Nos despedimos y volvemos próximamente con más de Yarañe Nuevo Testamento, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.